Buenos días, Karen, Andrés Buenos y días, Miguel. doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. Quería confirmar que me estuvieran escuchando y también que estuvieran viendo el, la presentación que tengo proyectada en mi computador. Buenos días. Sí se ve, doctora. Bueno, gracias. Vamos a dar inicio en unos 2 minuticos al desarrollo del tema que serían las 10:30 de la mañana y esperemos que en esos 2 minuticos se conecte alguien más. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema de los derechos humanos emergentes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes surge de un proceso de diálogo de diversos componentes de la sociedad civil organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en el marco de las culturas en parte de Barcelona en el 2004, titulado Derechos Humanos, Necesidades de Culturas, eh, necesidades de las culturas en cuanto a los derechos, en cuanto a los derechos emergentes y nuevos compromisos. El 2 de noviembre del 2007, en el marco del Fórum de Monterrey en México, donde se aprueba esta Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. Para iniciar, voy a proyectarles un pequeño video que nos va como a poner en contexto sobre este tema de los derechos humanos emergentes. Yo no escucho. Hola, no se escucha. Aló, Buenos días. ¿no se escucha? Vamos a mirar qué pasa. Un momentico, por favor. Pro-
todo el volumen. Y ciudadanos que ¿Ahí siguen escuchan? creyendo en el salvo. ¿Ahí Sí, escuchan? profe. Si llegué Ok. con mi hija muy pequeña al otro lado del mundo y sentí lo que... Comparto mi columna del espectador, la insensatez humana. Será de pronto porque fui migrante una vez y llegué con mi hija muy pequeña al otro lado del mundo y sentí lo que no había sentido, que mi piel mestiza, mi nariz ancha y mis cabellos ondulados jugaban en mi contra. Será por eso digo que me cuesta entender por qué los seres humanos nos obstinamos en odiar y temer a los distintos o a los que vienen de otros lugares. Sentí la discriminación en carne propia. Por eso desde entonces entiendo la difícil condición del migrante y de quienes aún sin ser migrantes viven en las orillas de las sociedades, discriminados, maltratados, segregados. En Colombia son los negros, los indígenas, los pobres, los desmovilizados o los venezolanos que tienen prohibido caminar por algunos lugares porque aquí el espacio público es de quien puede poner una valla. Estamos en pandemia y cuando nos encerraron tuve la ilusión de que este golpe de realidad nos iba a ayudar a entender que vamos juntos en el camino porque de una pandemia no se sale solo y la única manera es trabajar juntos porque es tu vecino el que te salva o el que te contagia. Sin embargo, no veo las luces del humanismo iluminando el mundo. Persistimos en el egoísmo, la xenofobia, la discriminación, el terrorismo y la desconfianza. Veo líderes perdidos y ciudadanos que siguen creyendo en el sálvese quien pueda, una de las máximas fundamentales de la insensatez humana. También hay gestos de solidaridad que nos engrandecen a todos, por supuesto, pero el pesimismo camina cuando las noticias hablan de terrorismo en el mundo, cuando no todos los muertos importan, cuando seguimos viendo el peligro en el otro. Es más fácil poner en los demás la raíz de los males porque así tenemos a quien culpar y no nos toca ver por dentro los problemas de fondo que tenemos. Han pasado más de 30 años desde un día que recuerdo con nitidez, como si fuera hoy. Salía con mi hija de 2 años de un apartamento de 20 metros cuadrados ubicado en los suburbios de una gran ciudad europea, a donde había llegado un par de semanas antes, y encontré un gran cerro de basura en mi puerta. Como acababa de llegar no entendía muy bien qué pasaba. Cuando pude despejar el camino y salir a hacer las compras, al lado y lado de la calle, jóvenes blancos con las cabezas rapadas, nos gritaron mensajes que no entendía porque no hablaba el idioma, pero mensajes que reflejaban odio y desprecio. Supe después que no era una zona de muchos migrantes y que nuestra llegada había alterado al vecindario en donde tenían asiento grupos políticos extremos. Mi plan era estudiar y quedarme un par de años, solo me quedé poco más de 5 meses y regresé a este país en donde no me siento extraña, aunque aquí otros padecen la discriminación y el miedo que yo sentía allá. Este episodio se me ha venido a la memoria en los últimos días. Lo recuerdo cuando escucho los mensajes de odio contra los venezolanos, cuando usan el origen de un contradictor para insultar y lo invitan a irse. Lo recuerdo cuando informo sobre un profesor decapitado en Francia y una serie de atentados en Viena. Pienso en la atrocidad de esos hechos y en los que vienen, porque la respuesta al odio extremista es más segregación, que alimentará más odio en un círculo vicioso que no para, la insensatez humana. Pienso en lo fácil que es estigmatizar. Tú eres delincuente porque eres colombiano. Tú eres peligroso porque vienes de otro lugar. Tú eres terrorista porque reclamas tus derechos en la calle. Tú eres un peligro por el Dios en el que crees o porque no crees. Tú no eres como yo, tú eres malo, tú no mereces estar, no mereces ser, no mereces existir. Como eres una amenaza, está bien si te matan, si te agreden. Eres un buen muerto, un buen deportado. En algún momento, sueño yo, tenemos que dejar de etiquetar a los seres humanos para justificar la violencia contra ellos, contra nosotros.
¿Será que en algún momento la humanidad encuentra la sensatez? Bueno, de acuerdo a lo que dice Yolanda Ruiz en el video, ¿cuáles son esos grupos segregados de los que ella habla? ¿No En es Colombia, población migrante? pero se refiere a la de los que no son migrantes aún viviendo en el país. Además de los inmigrantes, habla de los no siendo inmigrantes. Pero también se trata el tema de migrantes internos Sí, o que sea, no población siendo indígena. migrantes. Ah, no Exacto. siendo migrante. Que dice que sí, que dice segregados, población segregada, Ah, bueno, pues eso. campesinos, tam- eh, Indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ más. eh, pobres, dice gente de escasos recursos, gente que piensa o que hace valer los derechos humanos, son segregados, ¿cierto? Y que al final ella dice que ella sueña con que las personas, que se deje de estigmatizar a las personas, porque aquí en Colombia se estigmatiza, en Colombia y en el mundo se estigmatiza a estos grupos que son segregados y que si los mata, pues está bien porque son diferentes o piensan diferentes a algunas corrientes ideológicas en el país. Eh, y es que uno lo escucha en la calle. Yo recuerdo hace unos años íbamos en el Transmilenio y era el último viaje del recorrido de la ruta, ya era muy tarde, y un chico a correr sobre la 80 a alcanzar el Transmilenio fue atropellado por un taxi. Y todos desde el bus lo vimos y el taxi se fue, el muchacho quedó tirado en la calle y a nadie le importó. Y gente dentro del Transmilenio, mujeres, y yo decía, no, es que si era un ladrón o algo, pues está bien que si lo maten. Yo me quedé absorta escuchando esas palabras. Yo no podía creer que una mujer y que la gente fuera tan inhumana, porque falta humanidad. No, no parar un bus, no detenerse el conductor del bus, viendo que lo dejaron tirado o las demás personas o las pocas personas que habían afuera, no correr a salvar a ese chico. Nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Eso es parte de esa insensatez humana y de eso que ella dice, sálvese quien pueda. Pero eso de estigmatizar o segregar a grupos que han sido segregados en la sociedad, lo vemos a diario. Lo vemos y lo vimos a diario. O ustedes no han visto en su colegio, en su universidad, o cuando van en la calle, la segregación de los grupos, o de los indigentes incluso, o de o de las personas habitantes de la calle, o de estas poblaciones a los que ella hace referencia en el video. Cuando todos nosotros en Colombia venimos de las mezclas, ¿sí? Del mestizaje, nuestra sangre está mezclada con lo indígena, con lo afrodescendiente, y con todas estas otras sangres de, de poblaciones europeas o migrantes. Entonces, digamos que los derechos humanos emergentes vienen a oxigenar, a recordar o a mejorar algunas expresiones para mejorar, para reivindicar esos derechos que no se les han dado la suficiente importancia a nivel del mundo, ni siquiera por nosotros, cada uno de nosotros, los ciudadanos del mundo. Bueno, ¿cuáles son esas características de los derechos humanos emergentes? Estas tienen un carácter dinámico, eh, y no hay un único texto que hable de derechos humanos emergentes. Em, pero eh,
entre esas características importantes, lo que buscan los derechos humanos emergentes es dar respuesta a las reivindicaciones de actores nacionales o internacionales, los derechos como actores, ¿no? Y que tradicionalmente han tenido un nulo o escaso peso en la configuración de las normas internacionales. Eh, Estas reivindicaciones va enfocado a nuevos derechos y derechos parcialmente reconocidos. Los derechos recogidos en la normatividad internacional y nacional vigente, eh, también a los que se les está dando unas nuevas interpretaciones o se han añadido unos nuevos contenidos. Importante de los derechos humanos emergentes es que enaltece el concepto de la democracia como ese hilo conductor de los derechos humanos emergentes, porque es difícil imaginar otro régimen político que pueda ofrecer condiciones más adecuadas para el desarrollo de los derechos humanos. No hay garantía de los derechos humanos sin democracia y no puede haber democracia sin garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos emergentes también dan fin a esas divisiones en materia de derechos humanos, porque digamos que históricamente, desde que se declararon, desde que se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han venido eh, categorizando unos derechos civiles, perdón, unos derechos individuales versus unos derechos colectivos. eh, Desde siempre los derechos individuales se han identificado como aquellos que corresponden a la persona como ese ser único o individuo independiente, y no se ha tenido en cuenta de su tarea o de su función o su rol en lo social, ¿no? En sociedad. Entonces, los derechos colectivos, por otro lado, serían aquellos que corresponden a las comunidades, a los pueblos o determinados grupos o colectivos sociales. Y desde el punto de vista de los derechos humanos emergentes, todo derecho puede tener una dimensión individual y una dimensión colectiva. Otra categoría que se venía dando eran los derechos civiles y políticos versus los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, los DESCA, que lo vimos en la clase anterior, y los derechos civiles y políticos que lo vimos en la segunda clase. Esta ha sido una división histórica y está basada en esas diferencias ideológicas que se tienen en cada país. Y una diferencia que se ha visto reflejada en los distintos mecanismos de garantía y protección y menos efectivo por lo que respecta a los DESCA. ¿Alguien está tratando de ingresar a la sala? Entonces, estas categorías de derechos pues también se vieron contempladas por los derechos conocidos como derechos de solidaridad y sin ninguna garantía. Los derechos humanos emergentes superan estas divisiones y lo que pretende es equiparar los mecanismos de garantía para conseguir la misma efectividad de todos los derechos, que son universales, indivisibles e interdependientes. Como les decía, no existe un único texto donde se encuentre em, toda la información de los derechos humanos en general. No, o que sea definitivo, un documento que sea de carácter definitivo y que pueda recoger cada uno de ellos de forma completa. No, con todo lo que se tiene en derechos humanos es el instrumento que hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos Emergentes, que fue aprobado, como les decía, en la Conferencia de Monterrey en el año 2007 en el Marco Mundial de las Culturas. El reconocimiento de los derechos inherentes al ser humano es un proceso de permanente evolución y actualización y que avanza en función de las necesidades y de las reivindicaciones de cada tiempo y lugar. Y de allí es donde surge ese concepto de los derechos humanos emergentes. Y tengamos en cuenta que desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en la sociedad internacional en su conjunto ha sufrido transformaciones de gran calado, como son cambios políticos, cambios sociales, cambios ideológicos, cambios culturales, cambios económicos, cambios tecnológicos y científicos, y que han comportado la aparición de nuevos retos y que demandan el reconocimiento de nuevos derechos. Entonces, el concepto de derechos humanos emergentes lo que busca es responder a ese dinamismo de la sociedad internacional contemporánea y del derecho internacional de los derechos humanos, de manera que se pueda dar respuesta a esos nuevos retos y a esas nuevas necesidades. Existen una serie de valores y de principios inherentes a la noción de los derechos humanos, que a su vez también inspiran a los derechos humanos emergentes. Los valores como ese vínculo em, intrínseco con la dignidad humana son fundamentales y se entrecruzan y se reclaman mutuamente. Por ejemplo, no hay libertad sin igualdad. La libertad y la igualdad son ingredientes eh, de la dignidad y de la justicia. Ahora, estos a su vez son fundamentales para la paz, porque sin paz no hay libertad. La falta de paz puede ser la consecuencia de la falta de justicia o de igualdad. Y hay que también tener conciencia de que los valores no son estáticos. Estos adquieren unos matices distintos de acuerdo con cada época. Uno de los valores más o el fundamental, digamos, es el valor a la vida. Este valor de la vida o la vida en sí se dota de un elemento de la calidad. Para tener una vida digna tenemos que tener una vida con calidad donde podamos, como seres individuales y seres sociales, em, satisfacer todas nuestras necesidades. Y para esto se requiere el valor de la igualdad, que se matiza con la necesidad de justicia distributiva. Y esto además se acompaña con los valores de la solidaridad. Y este concepto de solidaridad se une a valores como o son ingredientes de esa receta de las reglas morales o las reglas sociales para tener una buena convivencia que supera a su vez con creces al concepto de la mera tolerancia. Y para tener esa convivencia sana se requiere la paz. Y la paz se vincula al diálogo, a la libertad y el conocimiento. Y estos valores o eh, estos principios sociomorales de las personas y de las sociedades se fundamentan en el concepto de la democracia. La democracia como ese valor y ese principio imprescindible para la protección y promoción de los derechos humanos. Eh, y los derechos humanos emergentes también se basan en una serie de principios de carácter transversal, unos principios concebidos desde los espacios de la sociedad civil plural e incluyente. Estos principios son, primero, el principio de coherencia.
que promueve y pone de relieve la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos. Está el principio de la horizontalidad, que evita establecer una jerarquización alguna de los derechos humanos. Está el principio de interdependencia y el de multiculturalidad, donde se reconocen en el mismo plano de igualdad los derechos individuales y los derechos colectivos. Está el principio de inclusión social, que implica no solamente dar garantías de acceso a las oportunidades vitales que definen la ciudadanía social, sino que también em, se debe ser aceptado como un miembro más de aquella sociedad. Está el principio de género y el principio de no discriminación y el principio de participación política. También tenemos el principio de responsabilidad solidaria como una exigencia de compromiso respecto de los individuos y de la sociedad. Profe, Señor, una cosa, el principio de horizontalidad vendría a ser la regla y el principio de proporcionalidad podría establecerse como una excepción cuando se ponderan derechos, porque pues la horizontalidad los pone a todos en el en el mismo, mismo como derecho, en en el el mismo mismo. rasero, Entonces, digámoslo no así. puede haber proporción. Aquí en derecho humano no podemos hablar de proporción porque estaríamos hablando de porcentajes sobre uno respecto a otro. Y aquí nos está diciendo todos son iguales, todos tienen la misma importancia, porque si a usted le están violando o le están vulnerando su derecho a la salud, también le pueden estar aquí afectando su derecho a la vida o a su calidad de vida en cuanto al saneamiento básico, a la higiene o a los derechos de acceso a los medicamentos o a su bienestar. Entonces acá no hablamos de proporción, sino de horizontalidad y de la interdependencia que hay entre un derecho humano y el otro, porque si le afectan uno, le pueden estar vulnerando muchos más. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, en esos casos cuando hay consulta previa, que es el derecho que tienen las comunidades étnicas a la participación en las actividades que va a desarrollar el Estado o un privado en sus territorios y dicha acción, em, no sé, pongámosle un tema de, no sé, seguridad nacional, por irnos a un caso extremo, o de salud incluso. Se tiene que ir a hacer una jornada de vacunación a un territorio étnico, pero las comunidades, debido a su cosmovisión y a sus formas de entender el Ujú, mundo, ujú, optan por no usar la vacuna, ¿cierto? ujú. Ahí el Sí. Estado tiene el deber de garantizar la salud de la población, tiene que llevar la vacuna, pero las comunidades en este caso no lo quieren hacer. Y ahí entran en tensión dos derechos, que es uno el de la autonomía de los pueblos Ujú. indígenas y el otro es el derecho a la salud. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer en ese caso? Pues lo primero que se dice es que prima el bien común para todos, ¿cierto? Pero en nuestro país está desde la Constitución el respeto a esas culturas y también lo dicen los derechos humanos, el respeto a las culturas. Entonces no se trata de ir a la fuerza, es aquí donde vienen esas estrategias de la sociedad civil y gubernamentales para llegar a un acuerdo y un entendimiento. Y eso no solo, el caso que usted está diciendo no solamente va a la salud, nomás aquí en Bogotá cuando hace poco un carro atropelló a una niña indígena que está de las esas comunidades que estaban ahí en el Parque Nacional. Y había ese choque, pero em, digamos, para mi concepto, eh, a veces las comunidades, y a veces de pronto no guste, pero yo he vivido en el Amazonas donde hay bastantes grupos indígenas. Y la percepción que tenía es la viveza de veces de estas comunidades, ¿no? Eh, por ejemplo, ellos vienen a unos caseríos y allí va mucho turista extranjero, europeo. Ellos apenas escuchan el motor o saben que va una lancha con turistas europeos, se van y
se ponen sus trajes típicos, que es lo obvio, se pintan con el achote para el recibimiento, pero cuando uno entra a su choza se encuentra toda la tecnología del mundo, Sí, de acuerdo. ¿sí? Otro caso que viví hace poco en Ibagué, estaba iba caminando por una de sus calles principales, y de pronto se me acercan unos niños de estos indígenas que van a diferentes pueblos con toda su familia, como tribu que son, y piden plata, ¿no? Y Ajá. cuando volteo a mirar, veo a las mamás allá sentadas, ellos no las mandaron para que nos pidieran plata. Entonces yo le pregunto al niño, ¿dónde está su mamita? Y usted por qué está pidiendo plata y no está estudiando, ¿cierto? Que es lo lógico. Entonces, eh, el niño agacha la cabeza y se va por donde la mamá. Y luego, como es una ciudad tan pequeña, luego camino otro poco y a la vuelta ya vuelvo a ver a las señoras era una cantidad eran como unas 30 personas entre niños y adultos y había un solo hombre, estaban cerca a una licorera, el señor estaba comprando licor y ya como para irse, porque ya era como final del día. Y como es tan pequeño el pueblo, luego yo me voy al terminal de transportes, estoy tomando el bus. Cuando veo al grupo aún más grande, se están subiendo todos a un bus que iba para Cali. Sí, Entonces uno aquí empieza a, a analizar tantas cosas de nuestra idiosincrasia cultural, de nuestros principios y valores de los que estamos hablando. Y digo, wow, yo no sé si nuestros antepasados eran así o si nuestros indígenas ancestrales eran así, y se aprovechaban de estas leyes y estas normas para vivir y explotar de esta manera. Vea a lo que me refiero cuando hay unos intereses em, individuales que son menos que los derechos colectivos, priman los derechos colectivos y los derechos debería ser, para ese caso de las vacunas que usted menciona, debería primar el derecho de todo Colombia, ujú, sí, pienso, de ¿no? acuerdo. Sí, claro, pues de hecho hay un Sí. fallo de corte constitucional sobre los usos populares de la hoja de coca. No sé si Ujú. los muchachos conozcan, pero es que aprovechan la hoja de coca para hacer vinos, para hacer té, para hacer cremas, pomadas y todo esto. Medicamentos y tratamientos Ajá. médicos, sí. Homeopáticos. En ese Ujú. sentido, el INVIMA, que es la autoridad nacional para poder autorizar ese tipo de productos y de venta para la población mayoritaria, pues sencillamente no lo autorizó porque los indígenas no cumplen con los reglamentos, digamos, mínimos para poder comercializar ese Proceso. tipo de productos. Y resulta que, claro, ellos pusieron una acción de tutela y la Corte Constitucional lo que respondió es, mire, sus usos y costumbres, todo bien, dentro de su ámbito territorial, es decir, en sus Ujú. territorios, con sus comunidades que están acostumbrados de alguna manera a consumir ese tipo de productos en ese tipo de transformaciones. Pero si usted lo va a vender a la población mayoritaria, lo va a comercializar, pues tiene que cumplir con los requisitos mínimos para que la población mayoritaria no se me enferme. Básicamente eso fue lo que resolvió la Y Corte porque claro, ellos tenían Coca-Colas, tenían un poco de cosas que son incluso interesantes y hasta puede tener una salida comercial y médica interesante, pero sin el estudio adecuado, pues no se puede sacar al mercado. ujú, así es. Bueno, entonces, espero haber ya dado de respuesta a su inquietud. Eh, vamos a definir qué son los derechos humanos emergentes, porque estos pueden adoptar formas muy dispares desde los derechos que ya tienen ese tipo de reconocimiento que han sido reconocidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos y que en cada estado, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, se le ha dado un reconocimiento jurídico y normativo, como para el caso de nosotros que están en la Constitución, eh, como fundamentales y que tienen además unas leyes mm, que a través de los mecanismos de participación se pueden reclamar si han sido vulnerados o si están siendo violentados. Entonces, eh, aquí es donde viene estas novedades de los derechos humanos emergentes que vienen a ampliar esos espectros para que sean tenidos en cuenta desde el marco normativo y jurídico,
eh, y podamos todos como colectividades y como seres individuales disfrutar de esos beneficios, de ese reconocimiento en el momento que sea necesario reclamarlos. Entonces, estos derechos humanos, desde ese punto de vista, tienen una triple dimensión. Hay unos derechos nuevos, hay unos derechos que ya están contemplados y unos derechos que han sido extendidos. Cuando hablamos de derechos nuevos, estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la renta básica. Y aquí en este derecho se habla de que lo que se quiere es asegurar que toda persona, con independencia de su sexo, o edad, orientación sexual, o estado civil o condición laboral, tenga el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional a cargo de los presupuestos del Estado a cada miembro residente en la sociedad nacional. Y está también el derecho a una muerte digna, que asegura a toda persona el derecho a que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida expresada en un testamento vital o formalizado con las debidas garantías. Está también el derecho a migrar o a la movilidad universal. Es el que tiene toda persona, es el derecho que tiene toda persona a salir de su país, entrar en otros y establecer su residencia en el lugar de su elección. Y están los derechos relacionados con la orientación sexual. Este derecho a la autodeterminación personal y a la diversidad y autonomía sexual, donde se reconoce a toda persona el derecho a ejercer su libertad y orientación sexual, así como a la adopción sin discriminación. En cuanto a la dimensión de la extensión de derecho de contenidos de derechos humanos ya reconocidos, tenemos el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. A este derecho se le ha dado una interpretación que ha querido ir más allá del derecho a la salud, que ya fue reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no solo asegura la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, sino que asegura el acceso a las mejores tecnologías de la salud, así como a disfrutar de un sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada y a disponer de los medicamentos esenciales. También está el derecho a la educación, que se encuentra formulado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la instrucción elemental y fundamental como el derecho humano emergente, y se ha querido ampliar su concepto y contenido para extenderlo además al derecho al saber y al reconocimiento, a la formación continuada e inclusiva, a la erradicación del analfabetismo, porque todavía encontramos personas que firman con una X. En definitiva, lo que se pretende es asegurar una formación de calidad y continuada sin ningún tipo de discriminación y que se adapte a las necesidades personales y a las demandas de la sociedad. Y también está el derecho a la seguridad vital, que está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aquí se le ha querido dar una doble vertiente. El derecho a la seguridad vital no solo implica eh, una obligación de los poderes públicos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que también la seguridad debe ser entendida como un mínimo vital, como una garantía para que todos los seres humanos tengan lo necesario para su subsistencia y bienestar, como el agua potable, y el saneamiento básico, la energía, la alimentación básica adecuada, el suministro eléctrico continuo y suficiente, hoy en día el Internet, por ejemplo. Está también el derecho a la interculturalidad, que está reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí, en esta Declaración de los Derechos Humanos Emergentes, lo que quiere es garantizar a toda persona el tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad.
Este derecho emergente ha pretendido desarrollar y ampliar su contenido, garantizando además el conocimiento recíproco y el respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. También está el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar, que está reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, y teniendo en cuenta de que esta ya no es la única realidad familiar, ahora son muchas. Hoy en día, las manifestaciones que la familia puede adoptar. eh, y con esa nueva interpretación, lo que se pretende es reconocer el derecho de todo ser humano a la protección y a la tutela por las autoridades públicas de la familia, cualquiera que sea la forma que ella adopte. Y la tercera dimensión son los derechos extendidos a colectivos y que tradicionalmente no han disfrutado de ellos. Entre estos está el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, eh, y aquí lo que se quiere es hacer la extensión del derecho al matrimonio tradicionalmente reconocido como única y exclusivamente a la unión entre hombre y una mujer. Aquí no, aquí dice a todas, se extiende a todas las personas que con independencia de su orientación sexual quieran organizar una familia. Y está el nuevo digamos, el nuevo derecho y que no hemos disfrutado, aunque siempre ha estado ahí, es el derecho al voto de las personas migrantes, como el derecho universal al sufragio activo y pasivo ampara el derecho de toda persona mayor de edad, con independencia de su nacionalidad, al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y en las consultas populares que se celebran en el lugar de domicilio o residencia habitual de la persona. Mm, Uy, profe, pero eso no iría en contravía, digamos, de justamente ese ejercicio de derecho a la participación en relación con yo soy un ciudadano. Al ser ciudadano es que adquiero ese derecho. Por ejemplo, los niños no pueden votar porque en teoría se vuelven ciudadanos del Estado colombiano hasta que obtienen la cédula. Por eso Y habla en este de, caso, sí, o wow, sea, está re ese, videoso eso. bueno, no, para mí me parece que es algo, la migración de personas se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad y algunos países tienen unas leyes que favorecen la migración a los inmigrantes para que se adapten al nuevo entorno en el que ha radicado su hogar. Y en otros países, pues es mucho más difícil, eh, porque algunos pues, países, por sus condiciones socioeconómicas o culturales o geográficas, pues pueden ofrecer mejores garantías a otros. Entonces, la migración no es algo del otro mundo. Lo que se está aquí en los derechos humanos emergentes es, digamos, legalizando algo que se ha dado toda la vida. Si usted quiere irse para la Conchinchina a vivir y allá puede establecerse, pues lo hace y se adapta, ¿cierto? Ahora que lo ideal es que usted ya como migrante y como parte de esa sociedad pueda participar en las decisiones de de esa sociedad, que es lo que pasa en Colombia, ¿cierto? Tenemos una ley de participación ciudadana y solo pueden votar pues los que son ciudadanos y son mayores de edad. Aquí lo que está diciendo, ojo, porque los países vamos a tener que ir evolucionando en esa normatividad, irle dando ese estatus de participación a las personas que cumplan unas condiciones que ya los hace parte de esa sociedad. Ya Eso le entiendo. ahora. ¿Ve? O sea, digamos, por ejemplo, casos como Australia, bueno, Estados Unidos, se demora la persona adquiriendo la nacionalidad, no sé, 5 o 6 años, mientras comprueba que trabaja o que estudia o que tiene una serie de Un cosas permiso de trabajo. ajá, y eso es esa, digamos, esa información, esa documentación hace que esta persona también eventualmente tenga unos, pues digamos que responder por unos deberes también en el Estado, en este caso Exactamente. impuestos y demás. El inmigrante, yo lo entiendo, llegó, no tiene necesidad de tener pues cédula o como lo estoy entendiendo acá,
de cumplir con unos deberes, pero sí va a tener ese derecho al voto. Bueno, ¿Es más o menos eso la lógica o no? lo que está diciendo es que cada país tiene que adoptar sus leyes para que pueda darle un estatus y un reconocimiento a esas personas inmigrantes. No, recordemos que la Carta Universal de los Derechos Humanos no le estaba diciendo es que usted país tiene que hacerlo ya y es que tiene que hacerlo como nosotros digamos. No, es usted firmó unos protocolos, usted está obligado a cumplir y a respetar y hacer que los derechos humanos se gocen, se cumplan, se gocen, se disfruten por cada individuo en sociedad, pero los ajusta a sus normas, a sus leyes, a sus necesidades. Ok, Entonces, eso apenas fue en el 2007 que se hizo esa declaración de los derechos humanos emergentes. Y si usted y si hablamos de la cronología de cuando se promulgaron los derechos humanos en 1948, apenas en Colombia, a cuando se adhirieron a nuestra Constitución, apenas en el año 1991. ¿Cuántos años pasaron? Entonces eso no va a ser ya ni lo van a aplicar los gobiernos porque no es fácil. Aunque, por ejemplo, la ONU, que es la que tiene eh, pues la que reúne los recursos de todos los países, da a cada país un presupuesto por los inmigrantes que tenga y que esté ayudando, contribuyendo para que ellos tengan una buena calidad de vida o las condiciones mínimas necesarias para vivir en el territorio en el que al que hayan llegado. ¿Ve? Entonces eso no va a ser, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están contemplados, ya están formulados, ahora pues hay que esperar cómo evoluciona. ¿Ahí claro? profe, ¿Algo? sí, le puedo hacer una última pregunta, pero pues creo que tiene que ver con este tema, pero no estoy tan seguro. Ujú. Y es una sentencia de Corte Constitucional donde declara sujeto de derecho al río Atrato. Como, Ah, no tengo ni idea de eso. no, pues es una Pues, locura. Es buenísima pues es porque es que, muy sui generis. pues yo lo veo como todas las comunidades, primero porque el agua es vital, es un patrimonio de la humanidad Sí, por ahí la como armaron. recurso, exacto. Y segundo porque me supongo a su ribera hay muchas comunidades que Ajá. dependen y viven de él y por eso pues le dan esa importancia y digamos que lo protege, consideraría yo, no la conozco, pero yo lo estoy viendo así, porque miremos el caso, por ejemplo, de este río que está en la frontera entre Estados Unidos y México, que se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos hicieron unos canales y desviaron el agua de este río tan importante para México, para todas las comunidades que están alrededor de este río en México, desviaron el agua para surtir y, irrigar las tierras del desierto de Estados Unidos, en la zona de Estados Unidos. Y allí tienen cultivos hidropónicos y toda la cosa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el agua del río? Se disminuyó, se disminuyó a la mínima expresión y que hicieron que todas estas comunidades empezaran a sufrir muchas necesidades de escasez de agua y de Mm, alimento porque ellos vivían de esos recursos que se generaban alrededor de este río. así Entonces, es. viéndolo desde este punto de vista, lo que yo veo es que si están protegiendo y que ojalá se cumpla y que no va a pasar con los muchos santuarios que tenemos en Colombia que han sido vendidos, pues lo protejan desde este punto de vista legal Ujú. y normativo. Sí, profe, es la sentencia T622 del 2016, para que le O eche una hacer, mirada y si quiere la o sí, charlamos. Y es vieja o y bien. o sea, tenemos una cosa muy interesante ahí, pero ya me callo y la dejo dar su clase. Gracias, profe. No, ya es el tema de hoy. Quería saber si tenían alguna otra inquietud, querían complementarlo. Gracias, Andrés, por su participación. Son muy interesantes y nutren la clase. Si alguien más quiere participar en ella, del tema de hoy. Bueno, entonces entendiendo Bueno, si que no, nadie quiere, yo le hago otra pregunta, entonces sí, ya para dejarlos ir, que es sí, una de esas de contradicción de ponderación de derechos. Voy a ujú, poner el caso.
Colombia tiene una obligación para disminuir la oferta de drogas porque la coca, la planta de hoja de coca, pues está en unos niveles exagerados y eso está enmarcado actualmente en un paquete, digamos, de seguridad nacional, ¿cierto? Ujú, Por un lado. Entonces, para esas intervenciones, la Corte Constitucional por allá en el año 2003 dijo, hágale consulta previa a las comunidades indígenas, porque resulta que estas comunidades tienen uso ancestral de la hoja de coca, y eso es ujú, absolutamente real, no todas las ujú, 115, pero muchas sí, los ujú, 115 pueblos. Entonces resulta que debido a la situación tan compleja de orden público que se presenta en los lugares donde hay altas extensiones de hoja de coca, pues el Estado ujú, tiene que adelantar un proceso de consulta previa que privilegie aquí un derecho a la participación. Sin embargo, ese derecho a la participación genera o podría generar un problema, y es que las organizaciones criminales que están detrás ujú. de todo esto y que tienen coaccionadas a estas comunidades, pues básicamente les dicen o no participe, o si participa, pues yo lo mato, o lo amenazan y cualquier cosa. Entonces aquí yo Ujú. estoy viendo una contradicción muy compleja entre el derecho a la participación y el derecho a la vida. El Estado tiene que cumplir una obligación y es, voy y lo consulto, hago mi consulta previa, pero resulta que al hacer la consulta previa estoy poniendo en problemas a la comunidad y a las autoridades de dicha comunidad, porque el solo hecho de participar ya inmediatamente los pone en la mira de las organizaciones criminales. Hay uno que podría teorizar o que podría plantear para resolver esa situación donde se tiene que desarrollar una actividad de disminución de unas áreas de coca que no están destinadas para usos ancestrales, están destinadas exclusivamente para volver la cocaína y, bueno, alimentar el fenómeno de las drogas y no poner en problemas a estas comunidades. ¿Qué se le ocurre, profe? Pues yo qué le puedo decir, lo que hemos venido viviendo como sociedad desde hace 200 años, Andrés. Eh, la guerra de los, por un lado, la guerra de los poderes ideológicos o de las ideologías políticas en nuestro país. Viene desde la misma independencia. Por un lado eso. Y se han vivido diferentes guerras de la sociedad civil donde se mataban por el color o porque el vecino no me caía bien y entonces y aprovechábamos para matarlo porque él decía que era otro color. Esto se ha dado. Por el otro lado, desde que desde la década de los 70 que entró eh, el fenómeno del tráfico de drogas aquí en Colombia, pues empezó a, a darse esa guerra por esos caminos, por esas rutas para transportar la droga. Y a eso asociémosles también la necesidad de estos grupos de abrir rutas para el tráfico de armas para poder alimentar esta guerra. Y dentro de y a eso adicionémosle la ambición y la astucia de estos narcotraficantes unidos a esos intereses ideológicos y unidos a a ese poder de las armas, de recrudecer esa guerra interna donde la víctima es el campesino o el indígena o esos pueblos aislados, veredas, corregimientos, donde se ha muerto muchísima gente en condiciones realmente inhumanas, violando todos los derechos humanos. Eh, entonces, usted me dice, ¿qué podemos hacer? Yo digo, primero, que cada uno de nosotros conozcamos esta historia, los detalles de esta historia que yo les estoy diciendo, porque es que a nosotros se nos olvida fácilmente. Ah, eso le pasó a mi vecino. Ah, eso le pasó a ese indiecito que vive por allá lejos, donde yo ni siquiera voy a ir nunca, porque es que yo estoy acá en la ciudad y yo soy mejor que él y a mí no me importa. No lo decimos, no lo expresamos con esas palabras, pero lo vivimos, lo sentimos. Cuando usted va en el Transmilenio, observe a todas las personas que están haciendo. O- Analice o piense qué están,
viviendo y sintiendo esas personas? ¿Será que están interesados en los problemas que dicen todos los días de cuántos líderes sociales mataron o de cuántos masacres hicieron en el país esa semana y de cuántos indígenas o cuántos campesinos o cuántos niños fueron reclutados por esos grupos de organización criminal? ¿Será que les importa? Lo que yo he visto es que no. Lo que yo he analizado es que no. Si yo hablo de esto con una persona que vaya en el Transmilenio, en algún transporte público, en un avión, o de una vez me miran con ojos de discriminación, de una vez me segregan. Ah, esta como que es guerrillera. Es lo que dicen, porque no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo como sociedad durante todos estos años y durante todas las épocas y todos los conflictos de guerras y civiles que hemos vivido. No tenemos conciencia de lo que se vio en la, en la época de la violencia en Colombia entre el año 1949 que mataron a Gaitán, que empezó la guerra, hasta el año 57 que se hizo el Pacto Nacional. ¿Cuántas personas fueron masacradas peor o igual de las que se han vivido ahora con la guerra entre los paramilitares y los grupos criminales o la guerrilla? No somos conscientes de eso. Cuando tengamos esa conciencia, y cuando tengamos, eh, pensemos en el bien común antes que en el individual, vamos a cambiar y vamos a poder subir a líderes políticos, a dirigentes públicos que realmente tengan esa visión y hagan algo por el cambio. Pero en este momento, eh, la necesidad de capacitar, de culturizar en estos temas, sin hablar de, eh, sin querer crear polarizaciones, sino hablando de cómo sociedad hemos sufrido y las necesidades que tenemos de mejorar para las nuevas generaciones. Porque si si vamos a ir a qué podemos hacer, confrontarnos no podemos más porque lo que vamos es a crear más guerra, a- a robustecer esa guerra que tenemos. Si usted habla con una mamá o un padre que envió su hijo, le pagó una carrera carísima para que fuera miembro de las fuerzas militares, pero como allí también hay una jerarquía de poderes y unos grupos de, de interés, mandan al que menos dinero tiene o el que menos poder o injerencia tiene dentro de esa organización y lo mandan a esa zona donde tienen que levantar esos cultivos, erradicar esos cultivos con un grupo de soldados a mano, con sus manos. Y están allí exponiéndose a minas, a esas minas antipersonales, se están exponiendo a que sean acosados por los grupos armados que están delinquiendo o que son los dueños de esos cultivos y así como masacran a una comunidad, masacran a un grupo de 40 hombres que son de bien y que creen que pueden salvar y hacer el cambio como usted me lo está diciendo. ¿Y qué pasa con la familia de esos 40 personas que están allí? Porque son pelotones de 40 hombres, a veces inexpertos, sin conocer el área, aguantando frío, hambre, calor, sed. Pero es lo mismo que le puede pasar a una pequeña comunidad que está aislada y que está en manos o bajo el mando de ese poder que tiene ese grupo ilegal. Entonces, ¿quién va a tener el cambio? ¿Está en manos de quién? De cada uno de nosotros cuando cambiemos nuestra forma de pensar y de nuestra cultura democrática y participativa, Andrés. ¿Alguien quiere agregar algo o hasta aquí dejamos la clase de hoy? Andrés, ¿me escucha? ¿Todos?
Sí, señora, yo ya no Bueno, tengo más preguntas porque bueno. le alargo la clase un montón. Y tengo clase ahorita con el otro grupo. Bueno, gracias, Señora. señora. Ana, cuénteme. Ah, no, que le estaba diciendo que sí la estábamos escuchando. Bueno, listo, Ana. Bueno, les agradezco su participación y los espero en la próxima clase que será mañana también a las 10:30 de la mañana. Que tengan un feliz día. Profe, le recomiendo el link por el WhatsApp, porfa. Bueno, listo. Gracias. ¿Es el mismo link de hoy? Ah, ok, perfecto. Mil Bueno, gracias. de nada, que esté muy bien. Chao. Bueno, profe, Chao. que estés Gracias. muy bien, gracias. Que estén bien. Chao. Chao, que estén bien.